Winston Churchill dijo: "La actitud es una pequeña cosa, que marca una gran diferencia". Tal vez es una frase corta, pero en ella se esconde una gran verdad. Una verdad muy potente. Parte de esto te lo voy a mostrar con estas 5 actitudes de Víctor Coopers, uno de los referentes en la psicología positiva que te ayudará a vivir con más entusiasmo y energía. Antes de empezar, ¿qué es la actitud? La actitud es cómo nosotros interpretamos o respondemos ante ciertos sucesos o circunstancias de la vida. Cada hecho cotidiano es un claro ejemplo de nuestra actitud y sin darnos cuenta la mayoría de ellos tienden hacia lo negativo, perjudicándonos y perjudicando a todos en nuestro entorno. Por ello, para revertir esto hacia lo positivo, debemos conocer estas 5 actitudes. Primera actitud: la importancia de los hábitos. Si queremos ser mejores, tenemos que mejorar nuestros hábitos. Cualquier hábito, tanto profesional, como de pareja o en otro rol, en cualquier lugar o tiempo de nuestras vidas, depende de nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento depende de nuestros hábitos. Si queremos mejorar, tenemos que desarrollar hábitos positivos como aprender idiomas, hacer ejercicio, jugar con nuestros hijos, leer todos los días, ayudar en casa. Y eliminar aquellos que nos perjudican, como fumar, beber, comer comida basura todos los días. Todo esto tan evidente que nos hace daño y también daña a quienes más queremos. Sé que son difíciles de eliminar los malos hábitos, ya que te sientes bien cometiéndolos una y otra vez, porque así son los malos hábitos, son un vicio. No obstante, es importante dejarlos para poder enfocarnos en los buenos, así poder tener una buena vida. El primer paso para dejarlos es darse cuenta de que no nos aportan nada positivo, nos destruyen por dentro y por fuera. Podemos estar seguros que no los necesitamos, ni los necesitaremos más. Hay que dejarlos definitivamente. Segunda actitud: decide vivir con alegría. Piensa que todo está dentro de nuestra cabeza, todo está en nosotros, en nuestro cerebro. Lo único que tenemos las personas es la capacidad de elegir al 100%, es nuestra actitud. Tu actitud es la que tú quieras. Vamos a trabajar el que vivir con alegría es una decisión que tú lo eliges. Todos podemos hacer que sea independiente de nuestras circunstancias. Es verdad que a veces cuesta ser feliz frente a una situación que es molesta, pero ¿acaso sirve de algo? Si estás enfadado, solo conseguirás agravar la situación con esta actitud. Tenemos que analizar los problemas y pensar en positivo. Tampoco estoy diciendo que hay que hacer una fiesta y brindar por ello. Solo mantenernos positivos frente a cualquier circunstancia. Porque estar de mal humor o pensar en negativo no arreglará nada, solo te hace pasar un mal rato para nada. La alegría no está en las cosas, la alegría está en nosotros mismos. Debemos vivir más felices. Tercera actitud: ser una buena persona en esta sociedad, que todo va tan rápido. Con toda esta tecnología a veces olvidamos la importancia que tiene la calidad humana. Toda nuestra vida se basa en las relaciones con otras personas. Estamos conectados siempre desde el amanecer hasta el anochecer, salvo cuando vamos a dormir. Lo que transmitimos a los demás es básicamente nuestra manera de ser, nuestro yo. A todos nos gustan las buenas personas, las necesitamos. Nadie quiere estar con personas que nos tratan mal o se aprovechan de nosotros. Es imposible que seamos buenos amigos, buenos profesionales, buenas parejas, si no somos buenas personas. Así es como funciona todo. En este mundo, todas las personas que impactan en nosotros no lo hacen por lo material o por su trabajo. Lo hacen por su calidad humana, por su manera de ser. Cuarta actitud: proactividad. ¿Cuántas veces nos quedamos parados sin actuar, sin mover ni un solo dedo, esperando que las cosas se solucionen por sí solas? ¿No crees que es mejor que seamos nosotros mismos quienes provoquemos el cambio tan ansiado en nuestras vidas, en vez de que alguien o algo lo haga por nosotros? Hay que desprendernos de las excusas que siempre nos ponemos en la mente, que nos impiden hacer algo útil en nuestro día a día. Procrastinar, a todos nos parece familiar esta palabra. Igual que el más tarde o ahora estoy cansado, aún hay tiempo. Todos estos baches que nosotros mismos colocamos en nuestro camino son los que nos impiden llegar a nuestra meta. Dejemos de autosabotearnos. Cada vez que damos un paso, levantémonos de una vez por todas y corramos con todas nuestras fuerzas hasta llegar a nuestra meta. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Quinta actitud: vivir con objetivos. Cuando dejaste de tener un plan a largo plazo, por ejemplo cuando terminaste la carrera que deseabas,
No te preguntaste, ¿y ahora qué hago con el tiempo que me sobra? ¿Es que acaso eres de los que piensa que ya tienes la vida hecha con levantarte cada día para ir al trabajo, soportar el atasco, hacer algún plan con los amigos el fin de semana y tumbarte en el sofá el domingo, esperando que llegue el odioso lunes, basta y sobra para el resto de tu vida? ¿Soportarás estar siempre en este círculo? En esta misma rutina todos los días de tu vida hasta que llegue tu muerte? ¿Acaso cuando estés en tus últimos años, no pensarás, debería haber hecho algo más? Tenemos que aprender a marcarnos unos objetivos, tanto pequeños como grandes. Ya sea conseguir un trabajo mejor o viajar el próximo año, el tamaño no es lo importante. Lo verdaderamente crucial es que son objetivos y son nuestros objetivos. Hay que entender la importancia que tienen para nuestras vidas. De lo contrario seremos como un barco sin timón en medio del océano, no sabremos a dónde ir o qué rumbo tomar. Nos quedaremos ahí, contemplando hasta hundirnos en el fondo de esas aguas, lamentándonos de no haber tomado una decisión antes. No necesitamos que nos digan las cosas, necesitamos que nos las recuerden, especialmente las cosas importantes de la vida. La gran paradoja del ser humano es que, muchas veces nos damos cuenta de lo que es importante cuando es demasiado tarde. Tenemos que vivir sabiendo qué es lo más importante en la vida. Lo más importante para ti, de seguro es una pregunta muy difícil de responder, porque es muy complicado separar lo que realmente importa de lo importante. Seguro que algunos pensaron en el dinero, otros en su familia y amigos. Sin embargo, lo más importante que ustedes tienen son ustedes mismos. Su vida es lo más preciado que tienen. Es realmente irreemplazable. Cuídenlo como su mayor tesoro, porque lo es. Protéjanlo. Si te ha gustado este vídeo no olvides compartirlo para que también sea de ayuda a otras personas. También te invito a que le des un me gusta y nos dejes tus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.